Bueno, vamos a iniciar entonces con esta presentación. La verdad es que pues tengo algunos años de experiencia en lo que es la rama de telecomunicación, en lo que es call center. Creo que aproximadamente casi 32 años, comencé muy joven. Así que de lo que voy a hablar desde los inicios de lo que son las comunicaciones hasta el día de hoy, pues puedo decir que he pasado por muchas de las etapas de las transformaciones de las telecomunicaciones desde los diferentes procesos. Bien, para comenzar, he querido elegir esta presentación que me llamó mucho la atención. Por aquí en la parte izquierda miramos lo que era un centro de atención de llamada y lo que miramos aquí en la parte izquierda son unas operadoras atendiendo llamadas con una máquina de escribir. Por un lado, una máquina de escribir mecánica, que algunos la recordarán, los que no son tan jóvenes y los que son jóvenes, pues puede ser que no sepan lo que era esto, pero estas eran las máquinas de escribir. Estaba la operadora atendiendo y haciendo todo el proceso de trabajo. Y por aquí miramos un teléfono con una caja toda rara, con eh, una tecla donde se marcaba de forma mecánica y se hacían todas las pulsaciones para marcar a algún destino. Me llamó mucho la atención cómo eran los primeros inicios de los que eran las formas de comunicación en los call centers y por el lado derecho ahora miramos lo que es la evolución y lo que miramos ahora son centros de atención de contact center omnicanal atendidos por lo que es un agente robot o bien puede ser un chatbot de voz o un chatbot y todavía que atienden a gente humano. Pasamos de una tecnología pasada a una tecnología actual que para cualquiera de nosotros jamás hubiéramos visionado que llegaríamos hasta los niveles de modernidad en el que nos encontramos. Bien, para comenzar, eh, esta foto icónica me pareció bastante interesante porque muy joven, tal vez a los 9, 10 años, me tocó ver este tipo de conexiones, ¿verdad? En los centros de atención. Recuerdo que cuando era muy joven fui a visitar un lugar rural y tenían operadoras que realizaban un trabajo de conmutación, porque la conmutación prácticamente es el corazón en lo que son las telecomunicaciones. Y por aquí miramos unas operadoras, ¿verdad? Con un montón de cables y de orificios conectando e interconectando, sacando y metiendo estos conectores en cada uno de los orificios. Cada uno de esos orificios representaban, ¿verdad? Un enlace de comunicación o un canal de comunicación. Así que el factor humano era importante, donde realizaba la conmutación para poder establecer esa comunicación a los diferentes destinos. ¿Qué es lo que hacía? El operador conectaba en un canal en donde quisiera comunicarse, tenía una especie de generador de llamada o para marcar, para que el otro destino escuchara que querían comunicar y sonara con un timbre o un repique, no sé cómo le llamarán en cada país. Entonces venía con al menos yo lo miré de eso, que era de esa manera, con una manivela, generaba ese tono de llamada, hacía sonar en el otro extremo y ya luego el otro extremo contestaba esa llamada y se establecía el enlace abierto en ese canal. Luego la operadora venía e interconectaba otro canal y esa era la forma en la cual las comunicaciones se establecían en un comienzo. Me pareció interesante comenzar este tema de la omnicanalidad porque hay muchos estudiantes, muchos usuarios que quieren comenzar y es importante siempre recordar de dónde venimos y hasta dónde estamos en la actualidad. Esas eran las formas de comunicación. Luego ya comenzamos a mirar un poco más modernidad, entre comillas, cuando comenzamos a adentrarnos ya a lo que era la electrónica. Esto que miran aquí es un operador y lo utilizaban para call center con una planta telefónica Siemens. Esta planta telefónica Siemens tenía muchas tarjetas, cada tarjeta de esa consistía en 5 extensiones y cada una de esas tarjetas, pues lo que tenían era una serie de bobinas en donde abrían y cerraban contacto para establecer. Así que eran plantas telefónicas muy ruidosas y lo que tenían cada tarjeta eran una serie de bobinas que abrían y cerraban contacto y recuerdo que
no existía en este modelo de plantas telefónicas, no existían los transistores, lo que existían eran diodos y condensadores. Así que cuando se dañaba una extensión, ya uno sabía, ¿verdad?, que lo que iba a cambiar era el diodo y sustituirlo, y ya con eso ya uno lograba reparar. Tenía una tarjeta de generador de tonos para la llamada, una fuente de alimentación, y cada vez que entraba una llamada, el operador recibía, sonaba y marcaba el destino de la extensión donde quería comunicarse, y marcaba un botón para transferir. Así que era todo de una manera bastante mecánica. Nos dimos cuenta, ¿verdad?, que podíamos con este tipo de tecnología en ese momento, ¿verdad?, interconectar diferentes plantas telefónicas, podernos comunicar y establecer centros de atención de llamada. Así que a partir de aquí, muchas cosas vinieron cambiando y muchas cosas vinieron transformándose. A mí me tocó leer estos manuales que recuerdo que eran en alemán, eran en los productos Siemens. Sin embargo, fue una gran experiencia para mí porque me permitió conocer muy adentro cómo operaba y cómo se manejaban las telecomunicaciones a nivel de hardware, con conocimiento en electrónica. Luego, ya con los avances de la tecnología, comenzamos a mirar transistores, comenzamos a mirar microprocesadores y comenzamos a mirar plantas un poco más modernas, siempre siguiendo la línea de Siemens, que yo conocí mucho la central Siemens. Esto era lo que era una Siemens Highcon 300, si mal no recuerdo, y ahí comencé yo a conocer de procesadores, de electrónica digital, de lo que eran tecnologías JFET y MOSFET en transistores. Esta planta tenía un procesador, creo que era 486, un disco duro que creo que no llegaba ni a los gigas, porque creo que no existía esa terminología, creo que era un disco duro de 256 megas, y se configuraba de una forma tal en el cual todo era por sentencias de comando. Me acuerdo que ponía, quería ver el estado de una extensión, la configuración, y le daba dis-sc-su, y me mostraba a través de consola, ¿verdad?, toda esa configuración. Y se configuraba con estado uno o 0. Así que cuando esta central telefónica se reiniciaba, se cargaba, duraba hasta 15 minutos, 18 minutos, y a veces cuando habían apagones de energía, pues uno cruzaba los dedos porque a veces podría ser que el sistema operativo se dañara y no arrancaba, ¿verdad? Entonces era bien complicado, pero esos fueron los comienzos de lo que fue la electrónica digital con procesadores 486, ¿verdad? Y con esos espacios de almacenamiento bastante limitados. Luego ya comenzamos a mirar ya tecnología un poco más moderna. Eh, Recuerdo que en el caso de las plantas Siemens, recuerdo que existían algunas configuraciones para los call centers en donde uno podía configurar de manera cíclica o lineal la llamada entrante. Eh, de esta forma, pues o sonaba en todas las extensiones o en todos los teléfonos, o bien iba sonando cíclicamente de un lugar a otro. Así que ya comenzamos a mirar mejorías en las configuraciones en los que eran los call centers, y comenzamos a mirar ya teléfonos con display, con pantallas electrónicas bastante bonitas. Comenzamos a mirar eh, los- las extensiones, cuando entraba la llamada, cuando transferíamos llamada, y ya el tema de la electrónica vino transformando la forma en la cual nosotros entendíamos las comunicaciones. Luego ya comenzamos a mirar marcas muy populares como Panasonic, como Siemens, Interbras, y una serie de marcas, ¿verdad?, que ya eran accesibles ya no solo para las grandes empresas, porque comprar una planta Siemens, vuelvo y repito, como la que estamos mirando, representaba una inversión a veces de $100.000, $80.000. Luego aparecieron ya con el desarrollo de la electrónica otras soluciones como Panasonic, que eran muy populares. Al menos en Centroamérica, la Panasonic por mucho tiempo dominó el mercado, y comenzamos a mirar versiones como 308, 616, KXTDA 100, KXTDA 200, ya con teléfonos bastante muy bonitos. Comenzamos a mirar Siemens también en plantas pequeñas, y ya aquí pues ya teníamos teléfonos operadores, ya podíamos tener
un call center en donde podíamos tener varios agentes atendiendo estas llamadas a través de estos teléfonos bastante bonitos. Luego de esto ya entramos a una era y es la era de la voz sobre IP. Con la aparición de los protocolos de Internet, ya todo esto vino cambiando el esquema en el cual nosotros nos comunicamos de una manera análoga. ¿Por qué? Porque las centrales telefónicas análogas o digitales nos entregaban el número o el abonado o la extensión a través de una red de cobre. Así que nosotros teníamos que tener un distribuidor, sobre ese distribuidor interconectar toda una serie de cables para enviar esa extensión al destino. Entonces teníamos que configurar cada abonado, cada número, cada extensión a diferentes destinos, asignándole un par de hilos de cobre. Sin embargo, con la telefonía de voz sobre IP, todo esto se vino transformando y cambiando. Miramos tecnologías que eran ya accesibles a todo tipo de mercado, mercado pequeño, mercado mediano, mercado grande. Comenzamos a mirar ya soluciones de call center bastante automatizados cuando comenzamos a mirar ya soluciones automatizadas que podíamos marcar una gran lista de contactos y que luego podíamos integrarlo con sistemas, pues el tema ya aquí vino cambiando y transformándose. Con la aparición de Asterix en 1999 o el 2000, ¿verdad? Era algo muy novedoso, era algo súper moderno en aquellos tiempos y era algo que sabíamos y sospechábamos, pero no sabíamos hasta qué nivel podía transformar las comunicaciones. Con la aparición de Asterix y las redes IP, nos dimos cuenta que podíamos sustituir las redes de cobre tradicionales, nos dimos cuenta que podíamos tener extensiones y podíamos conectarnos desde cualquier parte del mundo a nuestro servidor. Y con estas soluciones miramos, ¿verdad?, el crecimiento de soluciones de software. Miramos Asterix, luego miramos Tripbox, que yo recuerde, yo trabajé con Tripbox, luego Elastic. Recuerdo que mi primera integración fue una central Siemens con un servidor Asterix, creo que fue Tripbox o Elastic, y se requería hacer una integración a nivel de RO. Fue muy complicado, pero fue posible. De tal forma, de tal manera que en aquellos comienzos podíamos saber que podíamos integrar una solución análoga con una solución IP y podían coexistir. Y luego nos dimos cuenta que venía el boom, venía el crecimiento y la telefonía IP fue una avalancha que vino tomando tanto poder que vino sustituyendo a estas plantas telefónicas digitales. De tal forma que hoy en día las plantas Siemens, las plantas Panasonic, a menos en Centroamérica, no sé si en parte de Latinoamérica, han venido siendo sustituidas. Recuerdo que en determinado momento fue tan así que un cliente requería instalar un call center, yo mandé a cotizar una solución con Siemens y era una solución para call center que valía algo así como 50 o 60 mil dólares. El cliente tajantemente dijo que no. Y precisamente esto era lo que tenía que ver en esos tiempos. No era cualquier empresa que tenía acceso a este tipo de tecnologías call center bastante, eh, por así decirlo, muy actualizado para atender cientos o miles de llamadas. Era muy caro eso. No había acceso para pequeñas y medianas empresas. Luego entonces yo le propuse, le dije, bueno, podemos instalar un Elastic, podemos integrarlo con la central telefónica que tiene, que casualmente era una Siemens, y le propuse hacerlo utilizando el dialer y el cliente quedó encantado y maravillado. Y una solución que pasó de 50.000, de 60.000 dólares, pasó a 4.000 o 5.000 dólares. La verdad que lo más caro era el hardware, porque dedicamos un hardware para eso. Y nos dimos cuenta entonces que estas soluciones de voz sobre IP, y estoy hablando de Asterix porque es con lo que comúnmente yo trabajé, seguramente existían otras soluciones que eran muy caras, vuelvo y repito, y miramos que podíamos automatizar más, podíamos crear campañas, podíamos hacer integraciones con lo que eran CRM, y todo esto permitió entonces que los call centers tuvieran un crecimiento muy grande en grandes mercados como en pequeños mercados. Nos dimos cuenta que el software era parte
de las herramientas vitales para poder trabajar dentro de los call centers. Aquí fue con el tema de Astrid donde comenzamos a mirar lo que era FOB2 en su primer inicio, cuando Nicolás Gudiño presentó el FOB2. Él cuenta su experiencia, que lo presentaron en una feria donde estaban grandes proveedores como AT&T, y fue algo novedoso mirar una gran cantidad de extensiones, ¿verdad? Conectadas a través de alguna pantalla, a través de un Explorer en donde estaban los estados. Así que esto vino transformando la forma en la que nosotros nos comunicamos y atendíamos a nuestros clientes, nuestros call centers. Miren cómo pasamos de máquinas de escribir, de teléfonos raros, grandes, que se marcaban de manera manual, a una era digital en donde nosotros podíamos visualizar el estado de todas las extensiones a través de una conexión web. Luego de esto, entonces, pasamos a otra tecnología que lo vino cambiando todo y lo sigue cambiando todo, y son los contact centers. Si bien es cierto, un call center gestiona grandes volúmenes de llamadas entrantes, y realiza llamadas salientes como llamadas entrantes también, y es muy eficiente. Los contact centers tienen el mismo propósito, pero su finalidad es atender al cliente desde la omnicanalidad. Es decir, que los clientes con la omnicanalidad pueden ser atendidos en cualquier canal de atención. Imagínense ustedes que hoy en día existen casi 3.000 millones de usuarios conectados por WhatsApp. Y gran parte de esos usuarios se mantienen conectados por WhatsApp y gran parte de esos usuarios consultan por WhatsApp. En el caso de Facebook existen casi como 2.000 millones de usuarios. En el caso de Telegram, algo así como mil millones de usuarios o 1.2 mil millones. Telegram ya anda, creo yo, en 1.5 mil millones. Así que se imaginarán cómo con el tiempo las formas de comunicación han venido evolucionando. Así que lo que utilizábamos antes por voz, ahora lo miramos transformadas las comunicaciones asíncronas por medio de diferentes canales de atención. Y nosotros, como empresas que brindamos soluciones de comunicaciones unificadas y de comunicaciones de call center, tuvimos que pasar por esa evolución y esa transformación de pasar a los call centers a contact center en omnicanalidad. Por aquí, esta imagen describe perfectamente lo que es un centro de omnicanal, en donde podemos atender llamadas, podemos atender un canal de WhatsApp, un canal de Facebook, Messenger o un canal de Instagram, de Telegram, incluso de CMS. ¿Por qué? ¿Cuál es la ventaja o cuál es la importancia de tener ahora, hoy en día, un contact center omnicanal? Bueno, existen cuatro, digamos, funcionalidades principales, aunque estoy seguro que existirán muchas. Bueno, uno es el canal digital clave para la atención a nuestros clientes. Los negocios deben identificar las expectativas de los clientes en relación a los canales de comunicación preferidos. Esto incluye telefonía, que es la telefonía tradicional a través de la PCTN, WhatsApp. Muchos clientes a veces por página web, cuando quieren ver los precios de un hotel o quieren consultar cómo está el hotel, cuánto cuesta, si está ocupado, muchas veces lo hacen por web. Entonces, esto es muy importante que nosotros podamos tener un canal de atención que podamos atender por medio de nuestro sistema omnicanal a estos clientes. También podemos atender por CMS, por redes sociales, y cuando hablamos de redes sociales estamos hablando mm, Facebook Messenger, Instagram, Telegram, por todo ese tipo de canales y redes sociales que nosotros estamos acostumbrados también. O como canales de atención asíncronos como WhatsApp, vuelvo y repito que casi hay 3.000 millones de usuarios, como también por Telegram o cualquier tipo de canal de atención que sea soportado y sea integrado en una solución de omnicanal. De tal forma y de tal manera que con esto le facilitamos al cliente esa interacción en esos diferentes canales de atención a través de nuestro contact center omnicanal. Otra de las herramientas importantes, o otra de las funcionalidades importantes es la integración con plataformas. Transformar un call center para poder administrar otros canales de comunicación puede ser complicado al no ser que todos estos canales se cambien en una sola plataforma. Un gran factor a tener en cuenta son las herramientas incorporadas, el poder integrar plataformas que son proporcionadas por otros servicios, tales como responder a mensajes, a las redes sociales, sincronizar contactos, CRM.
tenemos que entender, ¿verdad?, que hoy en día las comunicaciones han evolucionado tanto que los usuarios hoy en día, los clientes hoy en día utilizan menos telefonía y utilizan más canales de atención asíncrono. Decía, ¿verdad?, que existen casi 3.000 millones de usuarios que utilizan WhatsApp. Existen 2.5 o 2.4 mil millones de personas que se manejan por redes sociales, por Facebook. Por Instagram, casi alrededor de 1.400 millones. Por Telegram, anda casi igual. Entonces, nosotros, como empresas que brindamos servicios de contact center omnicanales, pues tenemos que dar todas esas opciones, todos esos canales de atención a los clientes para que los clientes se sientan cómodos y que puedan comunicar por el canal de preferencia que más usen. De esta forma y de esta manera, entonces nosotros podemos tener nuestro contact center omnicanal, en donde ellos pueden establecer y seleccionar cualquiera de esas formas de comunicación que ellos tienen y nosotros vamos a atenderlo a ellos a través de nuestro contact center unicanal en donde nosotros vamos a recibir todos esos mensajes. Yo les contaba la experiencia que yo miraba cuando tenían los contact centers en determinados, los call centers en determinados clientes, ¿verdad? Que el cliente tenía que hacer muchas maromas. Por un lado, tenía que en la ventana de la gente contestar esas llamadas telefónicas y por otro lado, tener una ventana de WhatsApp web, ¿verdad? Tomar una foto, el código QR y por ahí estar enviando la foto de la imagen sobre cualquier producto que el cliente quería o estaba interesado. Entonces era un lío, por un lado la comunicación de voz y por el otro lado separado la comunicación vía web de WhatsApp para enviar la foto o el contenido, la información o la cotización de cualquier producto que el cliente estaba consultando. Así que era tanto incómodo para el cliente estar abriendo y cerrando su aplicación y estar en la llamada telefónica como también para la gente. Y imagínense ustedes que cómo podría, en este caso, el supervisor estar controlando todo ese flujo de chat o cómo estaba siendo atendido el cliente. Entonces, en base a esto, recuerdo que yo le comenté esto a Nicolás Gudiño, que es con una de las personas que yo trabajo cerca en cuanto a producto, dándole alguna sugerencia, y yo le decía, no puede ser, ¿verdad? Que existan herramientas de call center, poder atender llamadas, y que por el otro lado el cliente esté tan incómodo abriendo una interfaz web y que luego, para poder levantar ese pedido, tenía que ver una tercera ventana para poder facturar su producto. Entonces era un enorme problema ese, tanto de pérdida de tiempo, de falta de control de la gente para medir cómo estaba atendiendo al cliente, como también el tema de supervisión, como también el tema de reporte. ¿Por qué? Porque una vez que se cierra el WhatsApp web, pues muchas veces se borra toda esa información o la borramos o los agentes la borraban y no existía manera de llevar una bitácora, ni siquiera de cuántas veces había interactuado con el cliente, ¿verdad? Con las soluciones omnicanales miramos esa necesidad. Luego, el tema de la integración de plataformas. Transformar un call center para poder administrar otros canales de comunicación puede ser complicado, al no ser que todos estos canales se combinen en una sola plataforma. Un gran factor a tener en cuenta son las herramientas incorporadas, el poder integrar plataformas que son proporcionadas por otros servicios. En este caso, muchos clientes tenían, ¿verdad? Su sistema vía web en donde ellos facturaban y de tal forma y de tal manera de que abrir una ventana, luego abrir otra ventana o simplemente cuando el cliente se contactaba, entraba el chat y tenía que ir a buscar el número de ese cliente, el contacto de ese cliente y eso, ¿qué es lo que repercutía en hacer tomar más tiempo para la gente y hacer esperar más al cliente? Entonces era muy complicado. Entonces con las plataformas de omnicanalidad nos dimos cuenta que podíamos hacer integraciones también, que podíamos atender por diferentes canales a nuestros clientes. Luego nos dimos cuenta también que había la necesidad del monitoreo y esto es una de las cosas fundamentales dentro de la omnicanalidad para contact center, es el monitoreo. A través del monitoreo es que los supervisores pueden darse cuenta cómo está atendiendo a la gente, cómo se siente el cliente atendido
cuántos chats, cuánto flujo de información está entrando por diferentes canales. Así que a través del monitoreo es posible, es verdad, nosotros darnos cuenta o el supervisor dar cuenta cómo está el contact center en ese momento, qué cantidad de flujo de información o de contacto han establecido a través de los diferentes canales de comunicación, ¿verdad? Con el cliente y la empresa, en este caso los agentes que atienden. Luego la reportería, ¿verdad? Otro tema importante, cómo nosotros medimos la métrica por mes, por semanas, por día, por qué canal de atención y tener un vestigio, una información ahí detallada en el cual nos sirva para que cuando este cliente que ya lo hemos retenido, ¿verdad? Nos vuelva a contactar, ya revisar en qué momento, en qué periodo, qué día o qué cosas nos consultó. Esto nos permitió la reportería. Así que los contact centers, ¿verdad? Han venido a traer una gran ventaja en la forma en la que nosotros comunicamos, poder atender a nuestros clientes en diferentes canales, poder monitorizar y poder llevar la estadística y controlar todos esos reportes. En avances más recientes, en la experiencia omnicanal del cliente es el uso de la inteligencia artificial. Este es otro elemento, otra herramienta que se está incorporando ahora y que es posible mirarlo en lo que son los contact centers omnicanales. Es el tema de la inteligencia artificial para analizar grandes volúmenes de información de contacto, para proporcionar un análisis más detallado que de otra forma no sería posible. La inteligencia artificial también puede utilizarse en respuestas de voz interactiva o chat para proporcionar información a los consumidores en base a experiencias de usuarios anteriores. Eh, quiero, recuerdo que cuando me tocó implementar un chatbot, todo esto era con condicionales, ¿verdad? Esto era condicionales, uno hacía una pregunta y luego uno, esas preguntas las formulaba una serie de respuestas y ya más o menos yo ya sabía que cuando el cliente preguntara algo, bueno, estas van a ser las posibles preguntas o respuestas, pero todo era con condicionales. Así que recuerdo que en determinado momento yo hice con Dialogflow, creo yo, de Google, un chatbot, ¿verdad? En donde por un lado en Telegram se brindaba, el cliente consultaba el catálogo de información de un hotel, la reserva, y era un lío. Por un lado, ¿verdad? Se contestaba, se daba respuesta al cliente con estas condicionales, pero era un lío que a veces no era muy exacta la información, a veces el cliente consultaba cosas que no estaban dentro del chatbot. Así que con la inteligencia artificial todas estas cosas vinieron mejorando y nos dimos cuenta que podíamos integrar los chatbots con inteligencia artificial, podíamos subir un catálogo de productos, podríamos subir toda una información que pudiera ayudar en diferentes maneras. Por ejemplo, imagínense ustedes que teníamos una empresa de soporte técnico y el cliente siempre haga las mismas preguntas o el cliente quiere información, ¿verdad? En la cual ya todo está automatizada. De esta manera, ya nosotros vamos a tener un agente virtual, un chatbot virtual que va a atender 7/24 a cualquier hora. Va a poder atender a nuestros clientes y nuestros clientes van a recibir respuestas automáticas sin hacerlo esperar en una cola de espera, como usualmente siempre es en las comunicaciones de voz, que llaman, entonces el cliente espera a ver si está desocupado, las colas de llamada, mientras que a través del chatbot, ¿verdad? Todo es automatizado, 7/24, y se les va a brindar respuesta a todas las necesidades que el cliente quiera. Obviamente, siempre se necesita el factor humano para aquellas cosas que son más complejas de manejar. Pero con chatbot nos dimos cuenta que el cliente se sentía más satisfecho. ¿Por qué? Porque nosotros podíamos tener un chatbot en cualquier canal de atención, sea Telegram, sea WhatsApp, incluso a través de Facebook Messenger, ¿verdad? Con respuestas rápidas donde nosotros podíamos subir todo un flujo de información de nuestra empresa o sobre el tipo de servicio que le estamos brindando. Bien, la esencia de la plataforma unicanal es el recorrido del cliente, especialmente enfocado en proporcionar una experiencia sin complicaciones. Esto significa que cuando el cliente llama tras tener una conversación de chat ese mismo día, el agente responde a la llamada o chat, puede ver
los mensajes enviados y recibidos. De esta forma, el agente tiene contexto para ayudar al consumidor más eficientemente. Esto muestra varios beneficios del contact center unicanal. ¿Qué significa eso? Que aquellos clientes que nosotros tenemos y que son clientes muy frecuentes, el agente va a tener esa bitácora, toda esa información en tiempo real de todos esos chats o sobre lo que haya consultado o sobre lo que ha tenido interés en productos, ¿verdad? Esto es más fácil para el agente porque de esa manera él se mantiene más enriquecido y más contextualizado para atender de una mejor forma a nuestros clientes. Y eso es lo que nos permite el contact center unicanal. Por otro tema es la productividad de la gente. Los agentes del contact center no tendrán que perder el tiempo buscando mensajes en diferentes plataformas. Todas las comunicaciones estarán a su alcance y podrán estar mejor informados más rápidamente. También les permitirá ver que otros agentes han estado en contacto con el cliente y poder preguntarles por más información en el caso de que fuera necesario. Otra de las cosas también es el análisis mejorado. Los managers tendrán acceso a una visión global y completa de los canales digitales. Es decir, van a poder supervisar, van a poder mirar todos los canales de atención en que se está atendiendo a los clientes, van a poder incluso hacer observaciones a la gente a ver cómo está teniendo el cliente y el cliente no va a poder mirar esos mensajes. En el caso de la solución que vamos a mostrar como ejemplo, vamos a mirar cómo en un chat, en una conversación entre un cliente y un agente, un supervisor puede intervenir ese chat y puede hacerle cualquier observación a la gente sin que el cliente se dé cuenta. Y esto, el tema de la supervisión es muy importante. La satisfacción del cliente. El cliente se va a sentir mayormente satisfecho. ¿Por qué? Porque él va a poder comunicarse en el canal de atención de su preferencia. Va a poder comunicarse por WhatsApp, por Messenger, por Telegram, por WhatsApp, por el canal de atención que él quiere y que sea soportado. Así que vamos a hablar un poco y voy a poner sobre la mesa FOC2, porque FOC2 es uno de los productos que es una solución de contact center y vamos a mirar más adelante cómo se instala, cómo se configura, pero quiero primeramente, antes de entrar a esa parte, hablar un poco sobre FOC2. FOC2 integra los canales de comunicaciones más usados por los clientes, proporciona una experiencia omnicanal para los consumidores y ofrece reportes detallados. Se pueden instalar en su propia plataforma Asterisk puro, o bien lo podemos instalar en FreePBX, VitalPBX, Isabel o soluciones multitenant. Y estas soluciones multitenant están muy enfocadas para aquellas empresas que prestan servicios, ¿verdad? Puede ser PQPBX, incluso Isabel, Mirta. Nosotros podemos instalar esta solución de omnicanalidad de FOC2 en cualquiera de estos productos. La ventaja es que al poder instalar FOC2, usted va a tener dentro de su propia plataforma, ¿verdad? El FOC2 omnicanal, ¿verdad? Dentro de su propia infraestructura, de su propia empresa. Y esa información está reservada para usted y está dentro de sus servidores. Hay algunas soluciones que son en la nube, pero son soluciones de alquiler, son soluciones que se manejan en la nube, que información confidencial está circulando por ahí. En el caso de FOC2 Omnicanal, nosotros lo vamos a poder instalar en su propia plataforma. Y puse como ejemplo un Asterisk puro, un FreePBX, un VitalPBX, un Isabel en soluciones multitenant. Lo vamos a poder hacer. Vamos a poder integrar con algún CRM, ¿verdad? A través de la búsqueda de contacto. Esto es muy utilizado porque el FOC2 nos permite hacer esa integración a través de API. Nosotros, digamos, nos contactó un cliente, entró un cliente por chat, por WhatsApp, un ejemplo, ¿verdad? Si ese cliente ya está registrado, lo que va a pasar es que al entrar ese chat se va a abrir una ventana de su CRM donde va a buscar ese contacto de tal forma y de tal manera que la gente ya no pierde el tiempo a estar buscando los datos de ese usuario, que va a poder mirar tanto los chats anteriores que ha tenido, si acaso lo ha tenido, como también buscar dentro de su propio CRM la información que corresponde a ese contacto, a ese cliente. Va a poder tener chat en vivo, los agentes podrán chatear con los clientes que los contacten vía WhatsApp, puede ser un ejemplo, ¿verdad? Vamos a poder atender por diferentes canales de atención por WhatsApp Meta. Nosotros vamos a poder configurar en WhatsApp Meta un número telefónico, lo vamos a poder integrar a través de FOC2.
Estas integraciones las podemos hacer para atender a través de diferentes canales de atención. Puede ser un canal de atención de ventas, pueden tener un canal de atención de soporte, puede ser un canal de atención para lo que sea. Todo esto es configurable. Y podemos hacer integraciones con Facebook Messenger, con Instagram, con Telegram, con Discord, con WebChat, ¿verdad? Incluso con CMS, con diferentes proveedores. Eh, Algunas de las características importantes que tiene FOC2 Unicanal es que se pueden configurar múltiples grupos de atención. Es decir, usted puede configurar un grupo para ventas, que usted lo tenga destinado, otro grupo para soporte, otro grupo para contactar clientes, para lo que sea, ¿verdad? Puede tener múltiples agentes que van de 10 agentes, la licencia mínima es 10 agentes, hasta agentes ilimitados. Puede tener múltiples canales de atención, vuelvo y repito, puede ser Instagram, puede ser Telegram, pueden ser WhatsApp web, puede ser un canal de atención a través de CMS, ¿verdad? Puede establecer horarios de atención. Si usted, su empresa atiende de las 8 a las 5, pues usted puede establecer un horario de atención en el cual cuando el cliente nos contacta, pues se le hable ese mensaje al cliente y le dice, en este momento estamos fuera de horario de atención, por favor disculpen, pueden contactarnos a tal hora, ¿verdad? De tal forma y de tal manera que se pueden establecer horarios de atención, pueden establecerse encuestas para medir las métricas de atención de los agentes, a ver cómo los agentes están atendiendo a los clientes, cómo el cliente se siente. Así que se hace una serie de preguntas ahí al cliente para medir la satisfacción del cliente. Podemos establecer de saludo. Antes que llegue el mensaje, puede recibirse al cliente con algún saludo o bien configurar una especie de IVR. Cuando tenemos diferentes grupos de atención con un número, el cliente puede elegir a qué lugar o a qué destino o grupo de trabajo puede ir. Hay respuestas rápidas, a veces los clientes se llenan siempre de las mismas, los agentes se llenan de las mismas preguntas de los clientes, así que ya podemos tener sistematizar esas respuestas para que el agente solo seleccione esa respuesta. Podemos etiquetar la atención, es decir, que una vez que se atiende el cliente, podemos etiquetar, por ejemplo, si el cliente se siente satisfecho o no se siente satisfecho, ¿verdad? Podemos hacer todo eso. Tenemos un reporte amplio, muy amplio, lo vamos a ver, para medir todas las métricas sobre los diferentes canales de atención, la hora, los agentes que han recibido más mensajes. Es toda una métrica muy completa la que tenemos. Tenemos el módulo supervisión, que yo lo había mencionado. El agente va a poder supervisar y va a poder controlar cómo los agentes están atendiendo todos esos mensajes en los diferentes canales de atención. Tenemos un módulo de agente también. Este módulo de agente es configurable, en donde se puede configurar, ¿verdad? Todo esto. Tenemos el cliente web RTC, que prácticamente es el corazón, en donde nosotros podemos establecer llamadas y en donde nosotros podemos establecer o atender todo nuestro chat. Podemos transferir esos chats. Si el chat no es para un agente X, el agente puede transferir a un grupo de atención o bien puede transferirlo a otra gente. De igual manera, los agentes pueden chatearse internamente entre ellos para enviarse algún documento adjunto. De esta manera se evita la necesidad de estar enviando correos internamente entre ellos, ya que a través del chat interno lo pueden hacer. Podemos hacer campañas de broadcast, es decir, podemos enviar masivamente a una lista de contactos que tengamos. Puede ser por WhatsApp o puede ser por CMS. Y tenemos algunos templates para el tema de la búsqueda de contacto. Y cuenta también con un mini CRM. Eh, Parte de esto, ¿verdad? De lo que es la unicanalidad, hemos mirado la importancia de lo que son los agentes a través de chatbot. El FOC2 trae un módulo para poder configurar chatbot con inteligencia artificial. Un chatbot ya sirve para automatizar la interacción entre el usuario y las empresas a través de una conversación natural. Según el mencionado informe de Sende, los nuevos bots son como agentes digitales capaces de transmitir rasgos de la marca de manera amigable mientras resuelven una amplia gama de problemas. De otra forma, los atendería, de problemas que de otra forma los atendería un humano. ¿Y en qué nos ayuda? El 89% de las personas afirman obtener una respuesta rápida a sus preguntas, ¿verdad? Es importante a la hora de elegir qué empresas comprar. Es decir,
los usuarios no les gusta estar esperando, a los clientes no les gusta estar esperando. Así que para ellos es muy importante, ¿verdad? Que sean atendidos de manera rápida, de manera beligerante, de manera efectiva, con la información que requiere. Así que esto es muy importante. Con los chatbots, lo que nosotros pretendemos o que nosotros logramos, uno de los beneficios es que el cliente no espere y que el chatbot les pueda contestar sobre la información o sobre la consulta o sobre el proceso que ellos quieran interactuar. Hay chatbots que hacen muchas cosas. En este caso, yo siempre pongo como ejemplo el tema de soporte, pero igual podrían consultar el estado tal vez de alguna gestión. Esto es un poco más avanzado porque tiene que ver con el tema de acciones a la hora de integrar nuestro chatbot con algún sistema por medio de algún API, por medio de algunas consultas. Y espero, esto es muy beneficioso. Eh, Responde a preguntas que son bastante frecuentes. Pocas cosas son más agotadoras y tediosas para un agente de soporte que responder las mismas preguntas todos los días. Un chatbot IA completa esta tarea con agilidad y eficiencia, ¿verdad? Lo que libera a los agentes para resolver consultas más complejas, es decir, aquellas preguntas repetitivas de cuánto cuesta algo, de necesito información de esto, eso uno lo puede complementar con un chatbot que se va a encargar y por otro lado podemos tener a los agentes humanos consultando cosas más complejas o cosas más avanzadas. La IA generativa aporta el plus de eficiencia de los bots, ya que impulsa la hiperpersonalización y ayuda a las empresas a ofrecer interacciones más humanizadas y más personales. ¿Qué significa esto? Imagínense ustedes que tal vez ese agente humano que está atendiendo al cliente ya está cansado, amanecido de mal humor, o cualquier cosa puede pasar, ¿verdad? Con los agentes, con los chatbots, pues sabemos que va a estar 7/24 disponible todo el tiempo, todo el horario y va a poder consultar a las mismas preguntas sin irritarse, sin molestarse, sin estar cansado. Así que esta es una enorme ventaja también que tiene que ver con respecto al factor humano. Luego de los chatbots, ahora estamos mirando una nueva herramienta que son los agentes de voz o los AVI, asistentes virtuales. Estos asistentes virtuales, ¿verdad? De voz, son asistentes, ¿verdad? Que son capaces de contestar a un cliente como que si fuera un humano. Es decir, el cliente establece una llamada telefónica, contesta el agente de voz, ¿verdad? Y procesa esa información que el cliente requiera. Hace algún tiempo, algún mes creo yo, Isabel hizo un demo sobre un asistente para un sistema de reservación de citas. Entonces nos podemos dar cuenta cómo las comunicaciones están evolucionando de lo que era algo primitivo a algo muy actual con inteligencia artificial. El asistente virtual inteligente, una forma de automatizar cualquier proceso de cara al cliente final. Se trata de un voice bot, un robot que usa tecnología de procesamiento de lenguaje natural, es capaz de responder a preguntas, solicitudes hechas por los usuarios. De esta forma, el AVI, usando inteligencia artificial conversacional, es entrenada para responder a escenarios de negocio predeterminados, así como gestionar las solicitudes. Por aquí vamos a mirar más o menos lo que es un proceso de un agente de voz. Por aquí estamos mirando lo que es VAPI, una solución en la nube, con Tulio, ¿verdad? El cliente llama, eh, se responde esa llamada a través del modelo que tengamos nosotros de IA, pero antes que esa llamada o esa información sea procesada por el modelo de IA, el modelo IA no entiende sobre la voz. Lo que él entiende son números, entiende por números, así que ese proceso pasa por la atención de la llamada es convertida de voz a texto y después ese texto es procesado a un embedding, ¿verdad? Y ese embedding brinda toda esa información al modelo y luego ese modelo, ¿verdad? Que responde al cliente, pero antes de responder pasa un texto y ese texto es convertido a voz. Eso es lo que básicamente sería. Por aquí miramos varios proveedores que en estos momentos ofrecen en la nube como Playa, VoiceOS, AIR, Retel AI, Simflow, Blanc AI, VAPI. Y esto es lo que sería, en resumen, una llamada, ¿verdad? Siendo atendido por un asistente de voz a través de un call center omnicanal. Entra la llamada,
utiliza un Whisper o un Google Speech, convierte del voz a texto, es procesada por el modelo responde y luego es convertida a través de otro proveedor como Eleven ¿verdad? La pasa el texto a voz y responde al cliente. ¿Cuáles son uno de los grandes desafíos? Es la latencia. La latencia de poder procesar, de poder pasar toda esta llamada a través de este proceso. Y dos, también el tema de las alucinaciones. Así que esos son los desafíos que vamos a estar mirando, pero ya estamos mirando este tipo de productos. Básicamente, con el tema de la inteligencia artificial, esto en resumidas cuentas, a través de un chatbot o a través de un asistente de voz, esto es lo que pasaría. Digamos, pongo como ejemplo un centro de atención en donde se solicita información sobre productos. Nosotros podemos subir toda esa información en formato de documentos PDF. Ese documento luego se parte, se sube a una base de datos vectoriales en donde se convierte en vectores, ¿verdad? Y luego esa base de datos vectorial almacenada, que el cliente consulte esa información, se utiliza una técnica llamada embedding, consulta, ¿verdad? Esa base de datos vectorial y lo que hace es que la base de datos vectorial entrega información cercana a lo que se está consultando. Voy a poner como ejemplo, imagínense que nosotros subimos una información sobre diferentes alimentos para diferentes animales. Puede ser para gatos, puede ser para conejos, puede ser productos para caballos, para lo que sea. Y el cliente quiere saber sobre alimentos de gato. Pues hay tanta información ahí subida en el cual hay información de alimentos para cada uno de estos animales, pero al cliente le interesa consultar información de alimentos para gato. Entonces lo que hace es el embedding busca esa información en las bases de datos vectoriales, a través de funciones bastante complejas, lo que hace es buscar por proximidad la información más cercana que se relacione al alimentos para gatos. Él entrega esa información, ¿verdad?, al modelo y el modelo luego procesa esa información y luego responde a lo que es el cliente que está consultando a través del modelo. Obviamente nosotros tenemos que entrenar el prompt. Lo vamos a mirar esto en lo que es FOC2 y vamos a mirar cómo está configurado esto. Básicamente, esto es lo que sería lo que son los contact centers y hasta los contact centers en mi canal y en este momento hasta donde lo tenemos. En resumidas cuentas, hemos pasado de comunicaciones bastante primitivas a comunicaciones bastante modernas, poder atender en diferentes canales de atención, implementar tecnologías de IA, tanto en chatbot como en centros de atención a través de a través de bot de voz con inteligencia artificial. Luego, pues este es lo que sería el proceso de cómo se hace todo esto, se sube el documento, se hace un splitting, ¿verdad? Se trocea esa información, después el embedding, una vez separados los documentos procesados, a vectorizarlos, por ejemplo, la palabra gato puede ser procesado como un vector numérico. Obviamente porque lo que entiende son números, ¿verdad? Estos sistemas de miles de dimensiones. Luego esto se guarda en una base de datos vectorial y luego se utiliza el retriever. Ya con la base de datos lista, procesamos a definir el tipo de retriever, que es el método para buscar información, que existen diferentes tipos, ¿verdad?, por segmentación. En este caso nosotros utilizamos por búsqueda semántica, ¿verdad? Y existen diferentes proveedores para el tema de las bases de datos vectoriales. Así que el motor de búsqueda transforma la consulta del usuario en un vector, también conocido como embedding, y busca en una base de datos otros vectores que sean similares. La similitud se mide generalmente usando una métrica de distancia en el espacio vectorial y devuelve resultados ordenados por similitud sin que tenga que coincidir exactamente. Es lo que explicaba anteriormente. Bueno, y aquí pues cómo se usan las bases de datos vectoriales. Creo que he hablado de todo este tema, ¿verdad? Así que me gustaría ya pasar ya a lo que es mirar la parte de omnicanalidad en FOC2.